Son las 11 de la noche del lunes 28 de enero de 2019. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos que me están viendo o escuchando. Y también para quienes no estando presentes hoy, después tranquilos, leen y comparten esta propuesta para conocer cada día más y mejor el pensamiento político de Perón, tratando de seguir el plan de estudios propuesto por la Escuela Superior Peronista, que tenía como primera materia conducción política. Y hablando de la Escuela Superior Peronista, les comunico, les anuncio que el domingo 3 de febrero vamos a comenzar con la segunda materia de la Escuela Superior Peronista, que era Historia del Peronismo, de esa extraordinaria mujer, de esa extraordinaria militante que fue y es Eva Duarte de Perón. Así que los domingos, martes y jueves vamos a ver historia del peronismo, y los lunes, miércoles y viernes, siempre a la misma hora, vamos a seguir con conducción política, que ya estamos en la bolilla 5 de conducción política que vamos a empezar hoy, y se trata de la organización de la conducción, tema que no me resultó fácil entender y que yo voy a tratar de compartir con ustedes de la mejor manera que se me ocurre, porque es todo un sistema orgánico o organizado que condiciona la conducción. Y el programa que figura en conducción política, o sea, el programa que anunció Perón en el capítulo primero, es el siguiente. El conductor, o sea, pensemos, después lo voy a explicar mucho mejor, pero pensemos que se trata de los elementos que se necesitan para el acto de conducir, no para saber de conducción ni para estudiar los elementos, sino el acto de conducir. Imaginémonos también, me parece un buen ejemplo, el acto de conducir un automóvil, por ejemplo. Antes estuvimos viendo los elementos que tenía, si tenía manubrio, freno, embrague, rueda, etcétera, etcétera. No, ahora vamos a prescindir de todo eso y vamos a ver al conductor manejando en el acto de conducir. Y para eso, según Perón, hace falta un conductor, su acción directa e indirecta en la conducción, los auxiliares de la conducción, los elementos auxiliares de la conducción, o sea, la información, el encuadre del conjunto en la acción, la disposición y el control. Después, la transmisión, porque si tenemos un proyecto político y no lo transmitimos, como lamentablemente nos está pasando, es muy difícil que lo podamos llevar a la práctica. O sea, la transmisión, dice General, a través de los medios técnicos y la acción personal, o sea, a través de televisión, radio, Facebook, Twitter, Sky. Hablando de Sky, apenas aprenda a manejar bien el tema de los de Sky en grupo, vamos a hacer grupo de Sky para discutir entre nosotros, de manera que podamos charlar e intercambiar con los que tengan interés en este tipo de cosas. Entonces decíamos, la transmisión a través de los medios técnicos, que son los que estamos utilizando ahora, y el general dice que tenemos que utilizar absolutamente todos, y la acción personal, la que podamos hacer cada uno en nuestro ámbito. La ejecución, sin ejecutar las cosas no andan, con unidad de acción, amplitud de acción y continuidad de la acción. Y por último, control. Dice el general que hay que hacer control superior y multilateral. O sea, superior es el que viene de arriba
y multilateral es el que tendríamos que hacer nosotros mismos en nuestro ámbito. Si hablamos de una unidad básica, debería haber un control superior y nosotros mismos deberíamos hacer un control multilateral para ver cómo andamos. Ahora, hoy no vamos a ver nada de esto porque, como siempre, Perón, antes de iniciar, de hablar de estos temas que recién les explicité, que constituyen el verdadero programa de organización de la conducción, antes de eso habla de todos estos temas que yo les voy a mencionar ahora y que son los que vamos a ver hoy. O sea, se trata de ideas previas a la organización de la conducción. Así, como siempre, el general con su extraordinaria sapiencia sobre todos estos temas, hace introducciones que nos ayudan a comprender de qué se trata el conjunto de la conducción y también de qué se trata el tema específico de la organización de la conducción. Y entonces, estas divisiones las hice yo, o sea, porque vi que antes de hablar del tema específico, hacía referencia a un montón de elementos que son, primero, los organismos de la conducción, o sea, un desarrollo orgánico, organizado, y el hecho de conducir, o sea, que para la conducción, él habla de que hay organismos y órganos, o sea, bueno, después lo vamos a ver bien. El punto de partida, o sea, la conducción moderna, es una actividad centralizada, la conducción estratégica y táctica, gobierno de conjunto, interferencias y factores disociantes, diferencias entre la conducción y el mando, y por último la persuasión, el conocimiento de los hombres y mujeres y la educación de los tres elementos fundamentales de la conducción, que como sabemos son el conductor, los cuadros auxiliares y la masa. Como hicimos también con el método, vamos a tener un segundo encuentro sobre este tema donde vamos a hablar específicamente de estos elementos. Los elementos, el elemento humano, llamémosle así, o sea, el conductor y los cuadros auxiliares, que aquí Perón lo explaya con amplitud. Y en otro encuentro vamos a hablar de los elementos auxiliares de la conducción, que son la información, el encuadre del conjunto en la acción, la disposición y el control. Después, la transmisión que debemos hacer con los medios técnicos y la acción personal, la ejecución con unidad de acción, amplitud de acción y continuidad en la acción, y por último el control, como decíamos hace un ratito. Como siempre, seguimos insistiendo en la necesidad de conformar una escuela para el conjunto del movimiento, como sugería el general Perón, y con las características que él nos proponía, porque necesitamos transmitir al conjunto de los militantes y del pueblo argentino nuestra ideología, nuestro proyecto político que consideramos consideramos a la doctrina peronista o justicialismo la mejor alternativa al neoliberalismo mundial. Seguimos convencidos de eso y necesitamos transmitirlo primero a nuestros militantes y después al conjunto del pueblo y a los pueblos del mundo que nos quieran escuchar. Porque creo yo, por lo menos yo no conozco otro proyecto político, otra doctrina que tenga como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar siempre los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad. Si alguno conoce algo parecido a esto, de la calidez y calidad humana que tiene este proyecto político, ruego que me lo transmita para mi conocimiento. Y siguiendo con la promesa realizada para ir aclarando cada vez más esta maravillosa síntesis de la doctrina peronista,
Traje un texto de un libro que se llama El Movimiento Peronista, que sugiero, está en mi página peronistakirchnerista.com. Es un raconto del pensamiento político de Perón, realizado en 1954. Es un libro muy poco conocido. Y dice así: nuestra doctrina trata de crear una verdadera mística, por eso vamos a ver a Evita a partir del domingo. No para utilizarla solamente en el campo político, como algunos creen, sino porque yo no concibo una nacionalidad, Perón no concibe una nacionalidad, una nación, sin una mística nacional, una mística nacional, conformada por una verdadera mística en todos los grandes principios que el país sigue en su orientación de gobierno, de organización y de acción en la vida nacional. O sea, Perón no concibe una nación sin la mística, sin un entusiasmo, sin una doctrina, una causa, un ideal al que aspiremos, como es evidentemente tratar de trabajar incansablemente para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y ahora, como siempre, cuando iniciamos un capítulo, vamos a compartir con ustedes el texto que propone Perón para la bolilla 5. La quinta bolilla comprende los organismos de la conducción. Dice organismo acá, Perón. Después vamos a explicar bien este tema. Empezando siempre por el conductor, su acción directa e indirecta en la conducción. Los auxiliares de la conducción. Esto es lo complicado del arte de la conducción, y es que para conducir no es suficiente un conductor. Se lo necesita a él y a todos sus auxiliares, como así también la información, la acción, la disposición y el control. Es todo un sistema orgánico que condiciona la conducción, el título que puse al principio. Es todo un sistema orgánico. ¿Qué quiere decir? Que si falta el conductor, se trunca la conducción. Si faltan los auxiliares, también. Si falta la información, si falta la realización, o sea, son elementos, dice, es todo un sistema que no se puede interrumpir. Es todo un sistema orgánico que condiciona, por eso es difícil, dice el general. La transmisión, los medios técnicos, estos ya son los elementos auxiliares, la transmisión, los medios técnicos y la acción personal, la ejecución, unidad de acción, amplitud de acción y continuidad de la acción, son factores que gravitan en la ejecución. Lo mismo que el control superior y multilateral, es decir, el control que se ejerce desde arriba y el que se ejerce en los órganos de ejecución. Y ahora voy a tratar de explicar el proceso que seguí yo para tratar de entender este capítulo que a mí me resultó muy difícil de entender, y voy a tratar de compartirlo con ustedes para evitarle, si es posible, el engorro de ponerse a analizar este texto. Cuando empecé a analizar esta bolilla, la palabra organismos de la edición 1952 me llamó la atención, pues la palabra orgánico en Perón, como ya lo dijimos un montón de veces, tomando el ejemplo del cuerpo humano, significa casi siempre organizado. O sea, Perón tomó al organismo humano, diríamos, como un modelo ejemplar, o sea, partiendo de la realidad, una realidad tangible y tan compleja y al mismo tiempo organizada como es nuestro cuerpo humano, que tiene una estructura de manos, pies, y distintos órganos, y una funcionalidad, una función. La estructura sin el funcionamiento, sin las funciones de la digestión, la vista, etcétera, etcétera, no anda. Perón toma ese ejemplo y yo creía que hablaba del organismo. Entonces podría suponerse que en esta bolilla haría referencia a un elemento tan importante en la conducción como es la organización en sí, que vamos a ver más adelante lo que es la organización en sí. Después, él mismo describe los temas centrales de la exposición del día y expresa: hoy vamos a conversar sobre los órganos constitutivos de la conducción.
vale decir, el conductor, los auxiliares de la conducción, la transmisión, la ejecución y el control de la conducción. Y estos no son los elementos de una organización peronista, aunque haya algunos elementos de la misma. Ya veremos cuáles son los elementos de la organización peronista, y si ustedes quieren adelantarse, pueden ir a mi página y ahí lo tienen todo muy clarito. Aquí habla de órganos, como los órganos del cuerpo que lo constituyen para su funcionamiento, de manera que estaría hablando de lo necesario para la conducción. O sea, estaría hablando, si hablamos de conducir un coche, de todo lo que se necesita para poder conducir un coche. Un coche sin manubrio no se puede conducir, un coche sin pedales de freno no se puede conducir, sin espejo retrovisor, unos son más importantes que otros, pero de esto está hablando el general. De manera que estaría hablando de lo necesario para la conducción, como los órganos lo son para constituir un cuerpo. En la edición de 1952, y especialmente en la primera publicación de la revista Mundo Peronista número 7, en la página 38, esta bolilla quinta está dividida en dos temas: la conducción táctica y estratégica, y segundo, elementos y métodos de la conducción. A partir de este segundo apartado, empieza a desarrollar recién los temas enunciados para el día: el conductor, los auxiliares, etc. Vale decir que la palabra organismo de la conducción del título de la bolilla se refiere a elementos necesarios para la conducción, como los ministerios son organismos del Estado. O sea, pongo este ejemplo porque, o como las manos, los pies son elementos del organismo humano, ¿no? En toda la primera parte habla del orden de la organización de las acciones, está hablando de la acción, dentro de las características naturales y especiales que cada situación estratégica o táctica plantea a los conductores. Cada uno debe actuar en su punto, ayudando sin interferir, porque toda interferencia es inoportuna y es perjudicial. Ya lo vamos a ver. Por último, en la edición de 1974 de Conducción Política, esta bolilla se titula directamente Organización de la Conducción. Se trataría entonces en esta bolilla del orden de la organización de las acciones, del proceso de la conducción y de los elementos, o sea, de los organismos necesarios y que no pueden faltar para que una conducción lleve al éxito, como vamos a ver que él nos pide. En el proceso de la conducción no pueden faltar estos organismos o elementos: el conductor estratégico, los auxiliares de la conducción táctica, la información, el encuadre del conjunto en la acción, la disposición y el control, la transmisión a quienes uno quiere, con quien uno quiere hacer las cosas, la ejecución posterior a través de los medios técnicos y la acción personal, y el control superior. Si falta cualquiera de estos elementos, se rompe la cadena de transmisión, por poner un ejemplo, y la conducción al éxito se trunca. Por lo tanto, acá no hace referencia a la definición ni a las cualidades del conductor, que veremos más adelante, sino que se refiere al conductor y al auxiliar de la conducción en acción, conduciendo, como pasa en la realidad. Cuando se refiere a la información, no alude a ella como parte del método que vimos los otros días, sino que se refiere a la acción de informar y sus consecuencias. Si se informa, tiene una consecuencia, y si no se informa, tiene otra consecuencia. Cuando habla de ejecución, no la menciona como un elemento de la organización material peronista, sino como la acción de ejecutar y sus consecuencias. Se trataría entonces del análisis y consideración del siguiente proceso activo, o sea, de ejecución. Un conductor que, una vez analizada una situación, toma una decisión que transmite a los auxiliares de la conducción, utilizando los elementos auxiliares de la conducción, o sea, la información, el encuadre del conjunto en la acción, la disposición y el control. Luego,
Se transmite esa decisión al conjunto del pueblo por medios técnicos y por la acción personal, de la conducción y de los auxiliares de la conducción. Luego se ejecuta con unidad, amplitud y continuidad en la acción, para finalmente realizar un control superior y multilateral sobre lo realizado y sobre ese control reiniciar el ciclo de situación, análisis de la situación, resolución, ejecución y control, como vimos en el método los días anteriores. Más o menos esto es lo que yo entendí de este capítulo, que vamos a empezar a analizar ahora de acuerdo a lo que nos plantea el general. Y lo primero que vamos a ver hoy, en toda la noche, son ideas previas. Este título se lo puse yo, me parece que es así, porque son ideas previas a la organización de la conducción. Y Perón habla, en primer lugar, de la conducción táctica y la conducción estratégica. Después de haber escuchado la clase de la señora, ahora habla de un tema especial, tan interesante, especialmente en lo tocante a la oligarquía. Se ve que Evita habló de la oligarquía, que ella trató, pensaba yo, que es hasta cierto punto tentadora la oligarquía. Decía ella que Alejandro el Grande, que sin duda fue un rey descamisado, que al salir de Macedonia regaló todos sus bienes conservando para él solo la esperanza, también cayó en manos del sentido y del sentimiento oligárquico del que habla Evita y que lo vamos a analizar con ustedes. Cuando se apoderó de Persia y entró al palacio de Darío y vio su trono de oro, se dio vuelta y dijo a los generales que lo acompañaban: esto sí que se llama ser rey. Claro que él siempre había sido un rey descamisado. También dijo a la señora que Alejandro, después de estar entre los persas, se asimiló a ellos y cayó en manos de la oligarquía otra vez. Le pasó, como dice la señora, que no nos le pasó lo que dice la señora, que no nos tiene que suceder a nosotros. Le pasó lo que dice la señora, que no nos tiene que suceder a nosotros. Los conductores han caído mucho en eso. Nosotros conocemos mucho eso, ¿no? Por ahí nos pasó a nosotros mismos. Yo voy a seguir tratando de los otros conductores, de los que no se asimilan a la oligarquía. De los que no se asimilan. Acá vamos a hablar de los que no se asimilan a la oligarquía. Entonces, primero vamos a hablar de los organismos de la conducción, o sea, un desarrollo orgánico, el hecho de conducir. Síntesis de lo visto y organismos de la conducción. Había visto ya los elementos de la conducción, las características modernas de la conducción, la doctrina, la teoría, la forma de ejecución y el método de la conducción. Hoy voy a hablar sobre los organismos de la conducción. Antes de estudiar la conducción conviene referirse siquiera sintéticamente a todos los órganos componentes de la conducción. Por eso cuando hablamos de los elementos de la conducción, como valores intrínsecos de la conducción misma, nos referimos a los conductores, a los cuadros y a la masa en sus características originales. Capítulo primero o bolilla primera. Cuando hablamos de las características de la conducción moderna, las situamos en el tiempo y en el espacio, capítulo o bolilla 2, que vimos, en la que para mí por lo menos el tema central es la sustitución del caudillismo, el caciquismo y el sectarismo por una doctrina, una causa, un ideal que exprese los anhelos del conjunto del pueblo. Cuando nos referimos a la conducción, a la doctrina y a las formas de ejecución, nos referimos a los elementos de unidad de la conducción. Y cuando hablamos del método de la conducción, establecemos las distintas particularidades acerca de cómo ha de considerarse, desenvolverse y tratarse la conducción en sí. Hoy vamos a conversar sobre los órganos constitutivos de la conducción, los organismos, los elementos. Vale decir, el conductor, los auxiliares de la conducción, la transmisión, la ejecución y el control de la conducción.
La conducción en sí misma necesita tener un desarrollo permanentemente orgánico, o sea, organizado. Es uno de los problemas básicos de la conducción, porque es sin duda una actividad difícil, no solo en la concepción, en la planificación y en la ejecución, sino también en el control. Dice el general que no se concibe una conducción sin un control. Y lo hacemos nosotros, compañeras y compañeros. Planificamos en las básicas, en nuestros centros culturales, lo ejecutamos, hacemos control posterior para una nueva planificación, una ejecución y un control. Vale decir que no es suficiente que yo dé una disposición que ha de cumplirse, sino compruebo personalmente que se cumple, porque los hombres y mujeres son siempre rebeldes al cumplimiento. No lo digo yo, lo dice General Perón. Unos por inercia, otros por apatía y otros por mala intención, por no decir otra cosa. De manera que no es suficiente decirle al hombre o a la mujer lo que hay que hacer, sino que es necesario comprobar si lo hace. Porque él dice, ¿no? En otro lado, ¿no? Que si nos controlan, todos somos buenos, pero si nos controlan somos mejores, ¿no? Esa es la experiencia más clásica en toda clase de conducción. En toda clase de conducción. El punto de partida de la conducción moderna es una actividad centralizada, cosa que está demasiado olvidada entre nosotros, compañeras y compañeros. Por eso, al analizar cada uno de estos elementos constitutivos, diremos, en lo que se refiere al hecho de conducir, que es necesario escalonar claramente cuál es el aspecto en que actúa cada una de las conducciones. Por eso debemos establecer como punto de partida que la conducción moderna en todos los campos, tanto en lo económico como en lo político, en lo social y en lo militar, se caracteriza por ser una actividad centralizada y de conjunto. Es decir, hoy no se concibe una conducción como en la Edad Media, donde se dirigía a larga distancia y con gran espacio de tiempo mediante largas directivas. ¿Por qué? Porque no existían los medios de comunicación necesarios que tenemos ahora en abundancia. Para ir de un pueblo a otro tardaban lo que se tarda hoy en ir en avión de América del Sur a Europa. Es decir, está hablando del año 50, Es decir, los medios han hecho evolucionar la forma de la conducción. Si lo hubiéramos aprendido antes a través de una escuela, no nos hubiera pasado, creo yo, lo del 2015. Nos agarraron desprevenidos con los medios de comunicación y las redes estas que estamos utilizando ahora. Es decir, los medios han hecho evolucionar la forma de la conducción. Y lo que digo para estas comunicaciones intercontinentales, lo digo también para las comunicaciones y transmisiones dentro de un territorio. Qué grande, general, ¿no? Estamos hablando de 1950, está diciendo las cosas que nosotros no hemos sido capaces de hacer en 2015, 2014, 2010. Hoy, para que todos, si hubiéramos aprendido estas cosas antes, ¿no? Yo por lo menos, por eso las transmito con tanto entusiasmo y con tantas ganas, por lo menos a los que les interese estos temas. No son ideas mías. Hoy, para que todo el país quede impregnado de una noticia, mire, estamos hablando del año 51, de una directiva o de una orden, es suficiente que yo tome la radio en cadena general, diga una cosa y 10 minutos después todo el país esté envuelto en la ola de esa noticia y de esa disposición. Lógicamente, con esto ha ido evolucionando también la conducción. Antes era más necesario confiar en órganos intermediarios. Hoy es posible realizar la conducción directa en ciertos órdenes de acción. Esto sirve para la conducción general, o sea, lo que desde hoy en adelante llamaremos la conducción estratégica. Ya dije en varias oportunidades que para Perón
estratégico, en el adjetivo estratégico, estratégica, se refiere, como dice acá, a lo general, porque en la política hay también una acción estratégica y hay una acción táctica, porque la política es una lucha, y donde hay una lucha, según el general Perón, hay una lucha general y hay luchas particulares. La lucha general es la estratégica y la lucha particularizada es la lucha táctica. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la estrategia en la política? Y acá está hablando de estrategia como sustantivo. ¿Qué hace la estrategia en la política? Prepara las mejores condiciones generales para obtener el éxito táctico en las acciones parciales. Decíamos que entonces que estratégico como adjetivo es lo general, y estrategia, la palabra estrategia, prepara las mejores condiciones generales para obtener el éxito táctico en las acciones parciales. Eso tomaremos en adelante para entendernos como definición de lo que es la estrategia política. Estrategia política es la serie de medidas y acciones que la conducción general establece dentro del marco total para preparar las mejores condiciones de la lucha táctica en los lugares donde ella se realiza. Y la lucha táctica, o sea, la táctica política, es la acción puesta en movimiento en los sectores de acción política para vencer en la lucha dirigida contra los adversarios. La lucha táctica es la lucha particular, la lucha del territorio, la lucha en determinado espacio de tiempo y lugar. Es decir, en otras palabras, que quien hace la conducción general, el conductor, tiene por misión actuar en el campo político en forma tal que posibilite las mejores condiciones de lucha en cada lugar que ella se realice. O sea, el conductor tiene que realizar la estrategia, que significa, tiene la misión actuar en el campo político en forma tal que posibilite las mejores condiciones de lucha en cada lugar que ella se realice, o sea, la lucha táctica. ¿Por qué, señores, debe dividirse este campo? ¿Por qué razón no se hace solamente la lucha estratégica y no la táctica? ¿Por qué razón no se hace solamente la táctica y no la estratégica? Nosotros estamos acostumbrados en nuestra política a confiar demasiado en la lucha táctica. Y creo que todavía seguimos en esto, en la acción por la acción. 90% de acción, 10% de reflexión. Lucha táctica, táctica, táctica. Hasta ahora se ha hecho muy poco en el orden de la lucha estratégica. Y yo creo, general, que seguimos igual. Se confiaba en la acción de los caudillos parciales. Se confiaba en la acción de los caudillos parciales. ¿No seguimos así? ¿Por qué no nos avisamos, compañeras y compañeros? El gobierno cometía un sinnúmero de errores en el orden político, empezando por hacer demagogia en vez de obra de gobierno. Hacía política desde el gobierno en lugar de realizar obra en el campo de las satisfacciones populares, que son la base del predicamento general en política y que los caudillos locales estaban obligados después a destruir de una u otra manera. ¿Qué ayuda tenían los colaboradores locales de la acción política general? Ninguna. Por otra parte, por parte del gobierno o del que gobernaba y conducía la política en el campo estratégico. Otras veces se efectúa solo la acción estratégica. Y en otros casos se efectúa una acción estratégica en la dirección de la política, pero no siempre acompañada con la acción táctica. Por ahí hay directivas muy buenas que no se cumplen. Porque eficaz en una forma general, la conducción estratégica afloja los resortes parciales. Entonces, allí donde no hay enemigos, los hombres y mujeres se ponen a luchar entre ellos
en vez de formar un frente para realizar la lucha. Nos peleamos entre nosotros, en lugar, los hombres y mujeres se ponen a luchar entre ellos en vez de formar un frente para realizar la lucha. El ideal en este tipo de conducción ha de ser tratar de ejercitar la mejor conducción estratégica que ha de ser cumplida con hábil y combativa acción táctica en los campos particulares. Yo pregunto, ¿por qué deben ser las dos y no una sola? Primero, porque en la práctica hay inconvenientes y factores desfavorables cuando se realiza unilateralmente la conducción. Y segundo, por una razón de ser de la conducción misma. Debe haber una conducción estratégica porque es la que fija los grandes objetivos que deben ser bien y hábilmente elegidos. Por ejemplo, en nuestra conducción política estratégica, ¿cuáles son los objetivos que nosotros hemos elegido como gran orientación de nuestro movimiento? ¿Cuáles son las banderas que hemos puesto al frente? La justicia social, la independencia económica y la soberanía política. ¿Por qué razón han sido bien elegidos estos tres objetivos? Y porque nuestros adversarios, si quieren actuar, tendrán que tomar los mismos objetivos que nosotros. Nadie puede ir ya en este pueblo contra la justicia social, contra la independencia económica y contra la soberanía política. Y si van, peor para ellos, dice el general. De manera que, elegidos hábilmente los grandes objetivos estratégicos, la acción de lucha de cada lugar está habilitada enormemente para los que la realizan. ¿Por qué? Porque tienen tres banderas irreemplazables contra los cuales ni los adversarios pueden luchar, sin olvidarse que la finalidad suprema es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de estas tres banderas, ¿no? Esto lo doy solo a título de ejemplo de cómo ha de complementarse la acción, una acción con la otra. ¿Por qué? Dicen algunos, no dirijo yo toda la acción política del país. No puede ser, por una simple razón. ¿Cómo podría yo manejar, gobernar o conducir la política en la provincia de La Rioja, estando yo en Buenos Aires, si allí hay una lucha local encauzada en un medio que desconozco y una situación que varía diariamente y que yo también desconozco? Yo necesito que esa lucha local la dirija alguien con conocimiento perfecto del lugar, costumbres, acción y situación diariamente variables. Esa es la conducción táctica, y así como yo no puedo permitir que ese que realiza la acción táctica me venga a interferir o a dar las directivas de cuál será la conducción estratégica que yo llevo en el país, tampoco me puedo meter a enmendarle la plana al que sabe y conoce la situación local. Analicemos, compañeros, también si nosotros en los últimos 12 años de gobierno popular realizamos lo que nos pide acá el general, realizar la acción táctica sin interferir o a dar la directiva de cuál será la conducción estratégica que yo llevo en el país, y tampoco me puedo meter a enmendarle la plana al que sabe y conoce la situación local. Vamos a ver cuál sería la función de uno y de otro. Gobierno de conjunto. Habla de otro tema central. Interferencias y factores disociantes que hemos sufrido. A esto me estaba queriendo referir recién. Yo mando en conjunto, pero no en detalle. Mando en conjunto creando las mejores condiciones para que en La Rioja esté en buenas condiciones y pueda empeñar su lucha táctica y triunfar. De manera que en el orden de la organización de las acciones, dentro de las características naturales y especiales que cada situación estratégica o táctica plantea a los conductores, cada uno debe actuar en su puesto, ayudando sin interferir, porque toda interferencia es inoportuna y perjudicial. Toda interferencia es inoportuna y perjudicial.
Observen ustedes que todos los conflictos que se nos plantean en la conducción política dentro del movimiento son motivados por esas interferencias. ¿Cuántas interferencias sufrimos en los últimos años en la conducción de Cristina? Así llega el desacuerdo, el que está arriba interviene, observa y dice, yo estoy con este, y así se produce la división en el partido. Yo que conduzco desde aquí, no estoy con nadie, estoy con todos. Por esa razón no puedo estar con ningún bando ni ningún partido. Cuando se hacen dos bandos peronistas, yo hago el Padre Eterno, los tengo que arreglar a los dos. Yo no puedo meterme a favor de uno o de otro, aunque alguien tenga la razón. A mí solamente me interesa que no se dividan. A mí solo me interesa que no se dividan. No puedo darle la razón a ninguno de los dos, aunque vea que evidentemente alguno de los dos la tiene. Eso sería a embanderarme y si yo me embandero, el arreglo se hace más dificultoso. Más bien los llamo, converso con ellos y les digo, déjense de cuestiones, déjense de jorobar. ¿Qué van a seguir discutiendo? Pónganse de acuerdo y arreglen el conflicto. Y cuando nos arreglamos y nos ponemos de acuerdo, no hay problema entre nosotros que no se pueda solucionar. Por eso, en mi función de conductor superior, si me embanderase, pasaría a meterme en la condición táctica del lugar, donde no es mi esfera de acción. Perjudicaría los intereses locales, abandonaría el problema, intervendría en lo que no es objeto de mi conducción, y al abstraerme en ese programa abandonaría la conducción de conjunto y estaría mal conducido lo estratégico y mal conducido lo táctico. Y esa no es la función del que conduce desde arriba. Por esa razón he hecho esta disertación para explicar dónde está la línea divisoria entre la conducción táctica y la conducción estratégica. No hay una línea divisoria, hay un sentido común que dice que hasta dónde llega uno en su actividad y una prudencia que anuncia dónde debe detenerse antes de invadir la jurisdicción de los demás, pero sobre todo eso hay un espíritu de amistad, de correligionario, de partidario, de doctrina, que le dice a uno que cualquiera sea la esfera de acción donde actúe, si lo hace con buena voluntad y para ayudar, está bien. Y si lo hace con mala voluntad o mala la otra, con mala fe, con mala voluntad, para entorpecer, para producir fricción, está fuera de su acción y de su misión. Con buena fe y con buena voluntad en todas partes, con buena fe y con buena voluntad en todas partes. Con mala fe y mala voluntad en ninguna parte resultará eficaz. Por esa razón, al establecer estos elementos de la conducción, yo quiero ser suficientemente explícito para que dejemos ya dentro de nuestro movimiento esas ideas perfectamente fijadas. Cada uno en su casa y Dios en la de todos, como reza el proverbio. Qué lástima que no lo hicimos estos últimos años. En este caso, con disculpa de lo que digo, el que conduce lo estratégico es el que está en todas partes. Pero de una manera general, y el que conduce lo táctico es el que está todo en su función y en su acción y en su lugar. Yo la verdad que después de haber conducido, Néstor y Cristina, 12 años de gobierno para la felicidad del conjunto del pueblo y la grandeza de la nación y haber hecho todo el esfuerzo que se hizo, había compañeros que cuestionaban la conducción estratégica, qué sé yo. No se mete en la casa de, a ver cómo decía el general, pero el que conduce lo táctico es el que está todo en su función y en su acción. No se mete en la casa de al lado. Si actúa dirigiendo la política en la capital federal, que no se meta en un pueblo de Buenos Aires. Si actúa en un pueblo de Buenos Aires, que no se meta en la capital. Si actúa en La Rioja, que no se meta en Catamarca. Eso está fuera de la función de ellos.
y está fuera de la esfera de ellos, porque la conducción general y las relaciones entre los distintos sectores de la conducción corresponden a la conducción superior. Lo que pasa es que algunos no respetan ninguna conducción, ni superior, ni inferior, ni de arriba, ni de costado, ni de abajo. Si todos actuamos dentro de esta esfera de acción que nos fija la propia función, nosotros no podremos interferir nunca, molestar o crear problemas inexistentes. Ya en nuestro país se han producido. La intención de formar una liga de gobernadores se produjo. Y acá en general de gobernadores, de diputados, de senadores, de algunos sindicatos, etcétera, etcétera, de algunas organizaciones. En nuestro movimiento, ¿cuánto hemos olvidado, compañeras y compañeros? Yo insisto en esto, la necesidad de la acción de conjunto, porque nadie se salva en un país que no se realiza. En nuestro movimiento, todos esos que han actuado con antigua concepción han producido factores disociantes y de molestias en la conducción. Hoy, afortunadamente, ya se ha delimitado perfectamente bien. No se ha terminado con las interferencias, pero sin embargo, lo vamos realizando orgánicamente bien. Cada provincia, con su gobierno y su representante del Partido Peronista en el Consejo Superior, con sus autoridades partidarias dentro de cada una de ellas, con amable comprensión y conducción parcial, va desenvolviéndose perfectamente. Cuando hay alguna pequeña cosa, nos reunimos, hablamos, nos ponemos de acuerdo. Sobre todo, viviendo la verdad y no teniendo reservas mentales, no hay problema. Para nosotros, no hay problema para nosotros que no podamos arreglar. Cuando se produce algún pequeño roce, yo pongo especial atención y enseguida llamo a las partes y les digo, a ver, ¿qué pasa, muchachos? Vamos a estudiar. Estudiamos y arreglamos el roce y restañamos lo que pueda haber. No dejo profundizar, hay que estar atento cuando se produce la rasgadura para que después no se haga la grieta de que tanto hablan ahora. Cuando se produce la rasgadura, pongo un poco de mezcla, fratacho y listo. Cuántos consejos importantes que nos está transmitiendo el general Perón. Y yo no sé si lo haré bien, regular o mal, pero por lo menos se lo estoy transmitiendo. Yo la verdad no tuve la suerte en mis 75 años de recibir esta información explicada por nadie, y me parece tan valiosa que me parece importantísimo poderla compartir con ustedes. En otras palabras, la conducción no es mando, la diferencia entre conducción y mando. Por eso los generales no sirven para esto, porque los generales están acostumbrados a mandar. Son unos hombres que a los 15 años son puestos al frente de una unidad o empiezan a educarse en la disciplina. Cuando tienen 18 años recién empiezan a mandar y entonces para ellos todo es mando. Luego cuando llegan a general les ponen 3.000 o 4.000 hombres a sus órdenes, les dan su grado, el código de justicia militar y el mando. Nadie dice que no. ¿Cómo va a decir que no? Si le dan todo hecho, ¿no? En la política el asunto es otra cosa, dice. Primero nadie le da los 3.000 hombres, se los tiene que ganar el conductor. El grado no lo tiene, ni tampoco el código. Y si manda una cosa sin sentido, no le obedece nadie. Tiene razón. Esa es una conducción muy distinta. Aquí hay que arreglárselas para que la gente haga caso y sobre todo tener cuidado de no ordenar nunca nada que no se pueda hacer, porque si eso se hace una vez, abre la puerta para que por ahí pasen todos los demás que no quieren hacer lo que deben o lo que conviene hacer, como con las ovejas, ¿no? Es decir, hay que procurar que no desobedezcan por primera vez. Cuando se trata de un asunto escabroso, mejor es maniobrar bien para que no tenga nada que decir nadie. Desde que estoy en el gobierno, nunca he tenido que decir hay que hacer tal cosa. Siempre me las arreglo
para que me vengan a decir los demás lo que yo quiero que se haga. Qué astuto el hombre. Y sobre todo, en esta clase de conducción superior es conveniente estar acorazado con la condescendencia y sobre todo con la transigencia. La política, a pesar de que en ella hay algunos intransigentes, es un juego de transigencia. Se debe ser intransigente solo en los grandes principios. Hay que ser transigente, comprensivo y conformarse con que se haga el 50% de lo que uno quiere, dejando el otro 50% a los demás. Ya lo dijo en otro lado, ¿no? Pero hay que tener la inteligencia necesaria para que el 50% de uno sea el más importante. En esta conducción, nada rígida, todo dúctil, nada imponente, todo sencillo, hay que ser tolerante hasta con la intolerancia. Cristina decía el otro día, hay que tener paciencia. Naturalmente que hay que tener también el concepto de la energía cuando la energía está justificada. Un gobierno débil termina con su prestigio, pero no hay que ejercer la energía inoportunamente. Un acto de energía realizado en una oportunidad por impulso, por pasión, por odio o por cualquiera de esos malos consejeros, como actúan los que nos gobiernan hoy, lleva al desprestigio. Cuando uno toma una medida enérgica, ha de pensarlo muy fríamente, que no sean las pasiones las que se lo aconsejan o el odio, como los que nos están gobernando hoy, sino el raciocinio. Que sea fríamente meditada, que sea apreciada en todas sus consecuencias y muy consultada antes de tomarla. Consultar hasta a los propios interesados, que cuando uno lo sabe consultar, ellos aconsejan lo que uno quiere porque es lo justo. Entonces se toma la medida enérgica y no se afloja aunque vengan degollando, como decía Martín Fierro. Se lleva adelante y se cumple. De lo contrario, no se debería haber tomado. Por eso la conducción política es difícil, porque es cuestión de tacto, ductilidad y aplicación consciente de las medidas de conducción. Si un general da una orden mal dada, lo más que le puede pasar es arrepentirse y dar una contraorden. En política, una vez que se toma una medida mala, ya no tiene arreglo. Dirán que es un torpe, un sinvergüenza, y eso nadie se lo sacará más de encima, porque no tiene el código ni un montón de cosas con que cuentan los militares. De manera que esta conducción ha de meditarse muy profundamente, porque la disciplina con que se actúa en política es muy distinta a la disciplina militar. Es una disciplina consciente, como lo es una disciplina consciente, como lo es también la militar, pero sin rigidez, porque el militar está allí en un servicio, si es soldado, obligatorio, y si es jefe u oficial, en su profesión, de la cual él ha hecho fe para cumplirla, y ha jurado realizarla con honor, disciplina y dignidad. De manera que cuando recibe una orden, buena o mala, está obligado a cumplirla, porque está en su servicio, en su obligación. Pero al político, si le dan una orden que no le gusta, manda al diablo al conductor y no la cumple. Es decir, que hay un grado y una forma totalmente distintos de disciplina. Es una disciplina de corazón la que tenemos que tener nosotros, ¿no? Basada en la comprensión y en la persuasión, y no en las órdenes ni en las obligaciones. Y si tiene que haber disciplina de corazón basada en la comprensión y en la persuasión, es evidente que tenemos que transmitirla, tenemos que enseñarla, tenemos que persuadir, etcétera, 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 para que llegue al corazón, a la comprensión y a la persuasión. La persuasión, el conocimiento de los hombres y mujeres, la educación de los tres elementos fundamentales. Vuelve Perón a lo que yo insisto tanto, la educación de los elementos fundamentales que tanto hemos olvidado.
el conocimiento de los hombres y las mujeres. Los hombres y las mujeres que actúen en política deben ser siempre manejados con persuasión. Nadie puede actuar si no va convencido de lo que va a hacer, de que lo que va a hacer es bueno, lo comparte y lo quiere realizar. Para lo cual hay que transmitírselo, convencerlo, estudiar lo que hay que estudiar. Indudablemente que en esta clase de conducción hay que tener una gran intuición para conocer a los hombres y a las mujeres. En la política, a los hombres y a las mujeres hay que ayudarlos a ir adelante cuando lo merecen. El que no tiene condiciones y puede ser peligroso para el propio movimiento, a ese hay que anularlo. Hay que anularlo. No lo digo yo, En política no se puede herir, nunca hay que largar a uno con una pata rota, porque hay que ver el mal que hace. En política no se hiere, se mata o no se hace nada. Esas son imposiciones del medio en que uno actúa en esa clase de conducción. Está clarito, ¿no? Está clarito. Educación de los medios fundamentales. Indudablemente que realizada la conducción dentro de las esferas de acción a que me he referido en lo grande y en lo particular, en lo estratégico y en lo táctico, dentro de las formas perfectamente orgánicas, o sea, organizadas, cumpliendo cada uno su función conscientemente en la realización de esa conducción, puede llegar a adquirir un alto grado de perfectibilidad. Para lograr esta perfectibilidad influye más que nada la educación de los tres elementos fundamentales de la conducción: el conductor superior y los cuadros auxiliares de la conducción y la masa. Repito, para lograr esta perfectibilidad influye más que nada la educación de los tres elementos fundamentales de la conducción: la educación del conductor, la educación de los cuadros auxiliares de la conducción y la educación de la masa para convertirla en pueblo. Claro que ese ideal no se alcanza en 2, ni en 5, ni en 20 años. Son necesarios 50 años de trabajo para educar al soberano, como decían antes. Cuando nosotros decimos que hay que educar al ciudadano, nos ponemos a educarlo, como estoy tratando de imitar a Perón en este aspecto, humildemente, ¿no? De la forma y manera que me sale, y puedo colaborar con ustedes. Antes, de acuerdo con las formas de la conducción política, les convenía más bien que el soberano no estuviera muy bien educado, como parece que a algunos ahora parece que no les interesa tampoco. Que no estuviera muy educado, que no tuviese mucha conciencia de sus derechos y de sus prerrogativas. Señores, yo me extendí un poco en esto porque quería dar una idea general sobre los dos grandes aspectos de la conducción. Por ejemplo, para particularizar y terminar con esto debo decirles que cuando tomé la dirección de la conducción recién tuvimos nosotros algunas fuerzas orgánicas. En 1945, cuando se preparó la elección del 24 de febrero, me vinieron a decir que no teníamos fuerzas organizadas, que cómo íbamos a hacer nosotros frente a esos partidos que hacían tantos años que estaban organizados, que gastaban mucho en su propaganda, que tenían todos sus comités instalados, que gastaban millones en movilizar a sus hombres y mujeres. Atenti, y que nosotros no teníamos ni partido, ni comité, ni dinero, ni propaganda, sino la que hacían los descamisados con carbón en la calle. Hasta un amigo mío me dijo, pero vos sos loco, ¿qué te crees que vas a hacer frente a esto? Es una macana monstruosa. Y yo, que no sabía mucho de política, le dije, para mí la elección es un acto cuantitativo, son votos que se meten dentro de una urna, los hombres y mujeres que comparten mis ideas y las de todos los que pensamos así, necesitamos estar organizados. Lo que necesitamos es gente que vote y para eso no es necesario organizar. Es cuestión de llamar a la gente para que vote. Y si nosotros hemos persuadido hemos persuadido al pueblo argentino de que tenemos razón, ¿para qué vamos a tener comité? Había hecho antes el trabajo de persuadir
al pueblo argentino. Efectivamente, los hechos me dieron la razón en las elecciones, pues con lo poco que pudimos hacer nosotros, orgánicamente se superó todo lo previsto, que iba a conducir a una masa como la que tenía el peronismo, total y absolutamente inorgánica. ¿Qué conducción política podía ser? Para conducir hay que tener una masa organizada, hay que tener comandos organizados y hay que tener un comando superior también organizado que pueda actuar. Si no se cuenta con eso, es mejor callarse la boca y no conducir. Hay que dejar que todo, perdón, hay que dejar, a ver cómo era, para conducir hay que tener una masa organizada, hay que tener comandos organizados y hay que tener un comando superior también organizado que pueda actuar. Si no se cuenta con eso, es mejor callarse la boca y no conducir. Hay que dejar que todo se conduzca solo, sobre todo en la elección, que es un acto cuantitativo. Los hechos me dieron la razón en estos problemas, a pesar de que no teníamos nada. Pero cabe aclarar que para el 17 de octubre, para que se diera el 17 de octubre y para ganar la elección, trabajó 2 años incansablemente, sobre todo a través de los sindicatos y un compañero me decía que Perón hizo 2.700 reuniones y hasta 6 reuniones por día en la campaña electoral, 2.700 reuniones en 2 años. Y con eso logró la información y la formación del conjunto del pueblo como para hacer el 17 de octubre y ganar las elecciones que se le cantó la gana. Terminamos hoy acá con esto y el próximo miércoles vamos a ver la segunda parte de la organización de la conducción, que es el conductor en sí, su acción directa e indirecta en la conducción, y los auxiliares de la conducción, que Perón en este caso le da un espacio especial. Espero haber colaborado con ustedes en la comprensión de este capítulo que a mí, la verdad, me costó mucho entender y ojalá hubiera colaborado con ustedes para su comprensión y denle importancia a conducción política, porque creo que hasta este capítulo 5 Perón nos dice lo que tenemos que hacer, nos ha dicho de muchas maneras lo que tenemos que hacer, y a partir del capítulo 6 van a ver ustedes que nos va a decir claramente lo que tendríamos que ser, lo que tendríamos que ser. Muchas gracias a todas y a todos los que han participado de esta noche y también a los que mañana o pasado, cuando les venga bien, participen de este aporte que hago para que se conozca cada día más y mejor el pensamiento político de Perón, siguiendo el programa de la Escuela Superior Peronista. Muy buenas noches a todas y a todos, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, y a mi hijo y a mis nietos que están en México, un beso grande para todos.